Hola queridos alumnos, les habla la Miss Caterina Guamán Reyes del curso de Geometría. Hoy vamos a estudiar las posiciones relativas entre dos rectas. Presta mucha atención. Para empezar la clase vamos a recordar qué es una línea, ya que la línea hay distintos tipos de líneas: rectas, curvas, mixtas, quebradas. Entonces podemos decir que la línea es una sucesión ilimitada de puntos. Pero si queremos tratar sobre la línea recta, ya podríamos mencionar que esta línea recta es una sucesión ilimitada de puntos cuando estos van en la misma dirección. En este caso, definiría una recta. Entonces, ¿qué nos dice la geometría euclidiana? ¿Qué es una línea recta? La recta o la línea recta se extiende en una misma dirección, existe en una sola dimensión y contiene infinitos puntos. Está compuesto de infinitos segmentos, el fragmento de línea más corto que une dos puntos. También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, es decir, no posee principio ni fin. Estos tipos de líneas rectas lo podemos encontrar o podemos hacer trazos en forma horizontal, en forma vertical o inclinada, que también se llama recta oblicua o línea recta oblicua. Es otra forma de decir a las inclinadas. Las rectas coplanares son aquellas cuando las rectas están en un mismo plano, como podemos ver en las siguientes gráficas: rectas paralelas en un mismo plano, rectas perpendiculares en un mismo plano y las rectas secantes también en un mismo plano. Vamos a conocer cada una de estos tipos de rectas para que se puedan familiarizar y puedan entender el tema de hoy. En esta diapositiva vamos a ver varias ideas sobre rectas paralelas. Vamos a leer todas y vamos a resumirlo con nuestras propias palabras. Aquí nos mencionan que son líneas rectas que no se cortan aunque las alarguemos hasta el infinito. O sea, quiere decir que no se van a intersectar, no se van a juntar, no se van a unir. Estas rectas paralelas las podemos dibujar en formas verticales, en horizontales o inclinadas. Aquí también podemos observar que dice que las rectas paralelas, cuando se encuentran en un mismo plano y no se intersectan. Mira, otra palabrita: intersectan, quiere decir que no se cruzan, no se juntan, no se cortan en ningún punto. ¿Qué es lo más importante? Que no se cortan en ningún punto. Por otro lado, tenemos aquí las rectas paralelas son aquellas rectas que no tienen punto en común y son coplanares. Habíamos mencionado que las rectas coplanares son aquellas rectas que están en un mismo plano. Aquí en la notación de las rectas paralelas podemos decir que la recta L1 es paralela a la recta L2. Esas dos rayitas medias inclinadas indica o significa rectas paralelas. Entonces, la recta L1 intersectado con la recta L2 nos da el conjunto vacío. ¿Por qué el conjunto vacío? Porque no hay ningún punto en común. Por eso es que lo coloca igual al símbolo del vacío. Muy bien, las rectas secantes. Acá tenemos también varias definiciones, varias ideas sobre las rectas secantes. Nosotros las vamos a resumir con nuestras propias palabras. Aquí las rectas secantes mencionan que son aquellas que se intersecan o cortan en un punto. Mira, te das cuenta que es muy distinto a las paralelas. En las paralelas no se intersectan, no se cortan en ningún punto. Entonces aquí vemos que sí va a ocurrir, que se van a intersectar y se van a cortar en un punto. Como vemos aquí en la gráfica, he puesto una flechita donde dice se cortan. Es el punto de la unión de las dos líneas rectas. Abajo dice si la recta L3 es secante a la recta L4, entonces se intersectan en un punto, sea A el punto de intersección. Entonces, si la recta L3 intersecta a la recta L4, esto va a ser igual a A. ¿Pero qué cosa es A? El punto A. ¿Se acuerdan que en las paralelas hicimos lo mismo? Pero esto era igual al conjunto vacío porque no había puntos de intersección. En este caso sí hay puntos de intersección y en este caso es la letra A o el punto A. Tenemos por acá
a la derecha, las rectas secantes son aquellas rectas que solo tienen un punto en común y son coplanares. Lo mismo porque son coplanares, porque estas rectas están en un mismo plano. Y vuelve acá a indicar la notación que la recta L3 y la recta L4, al estar intersectados, el punto de intersección sería la A. Muy bien, aquí otra vez vemos a las rectas secantes, pero vemos un pequeño mapa conceptual sobre estas rectas secantes, ya que hay dos tipos de rectas secantes, y estas son aquellas rectas que se cortan en un punto, como lo vimos en la diapositiva anterior. Las secantes se cortan en un punto, o también podemos decir que se intersectan, pero dice que pueden ser perpendiculares o oblicuas. En el caso de las perpendiculares se dicen que se cortan en un solo punto, formando 4 ángulos rectos. Como podemos ver en la gráfica, 4 ángulos de 90 grados. Esos son los ángulos rectos, ya que miden 90 grados. En las oblicuas también se cortan en un punto, y esa era la definición de las rectas secantes, ¿no? Son aquellas rectas que se cortan en un punto o se intersectan. En el caso de las oblicuas, dicen que no se van a formar ángulos rectos, entonces se van a formar, en este caso, ángulos agudos y ángulos obtusos. Como podemos ver acá, el ángulo de color amarillo, este caso sería el ángulo agudo, que mide 30 grados, y el ángulo obtuso, que vendría a ser el ángulo de 150 grados. Recuerda que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, pero mayor de 0, y los obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. En esta figura que está de fondo de color negro, podemos ver ahí un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Y eso se puede repetir en la parte de arriba, ya que se forman 4 ángulos al igual que los ángulos rectos. Así, ahí se formaron 4 90. Aquí también se van a formar 2 30 grados y 2 150 grados. Es decir, 2 agudos y 2 obtusos. Bien, nos vamos a detener en las rectas perpendiculares. ¿Por qué? ¿Cuán importantes serán estas rectas? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, vamos a reforzarlo. Habíamos mencionado que las rectas perpendiculares se cortan en un punto formando 4 ángulos de 90 grados, ¿verdad? Entonces acá dice, ¿no? Dos rectas son perpendiculares si están en el mismo plano y se cortan en el mismo punto, formando 4 ángulos iguales de 90 cada uno. A estos ángulos que miden 90 grados se les llaman ángulos rectos, y esto permite definir a dos rectas como perpendiculares. Como podemos ver acá en los ejemplos, la posición de las rectas perpendiculares puede inclinarse, como lo vemos en la segunda figura que está a la derecha. Con esta diapositiva vamos a observar a las rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Son las más importantes. Recuerden que las oblicuas es una parte también de las rectas secantes. Vemos para el lado izquierdo a las rectas paralelas. En la vida cotidiana lo podemos ver en un columpio, en una correa, en los rieles del tren, en las gradas de las escaleras. ¿Lo ves, verdad? Muy interesante. Pasamos a las rectas secantes. También podemos encontrarlo en la vida cotidiana en los siguientes objetos. Por ejemplo, la llave cruz. Estos lo utilizan mucho las personas que tienen sus carritos en caso se les bajara su llanta. Eso de ahí les ayudaría a retirar la llanta desinflada del carro. Tenemos aquí otra imagen donde están dos avenidas. Obviamente se están intersectando. Y el carrito está pasando por una de esas avenidas, pero hay otra que la está, en este caso, repito, lo está intersectando a esa otra avenida. Podemos ver también la escalera en una posición como dos escaleras unidas, pero estas dan la forma de la idea de una recta secante. Las perpendiculares, un rol muy importante a veces cuando nuestros papás nos traen nuestras nuevas reglas con un montón dentro de ellas, ¿verdad? Y vemos que hay uno que tiene la forma justo como la imagen que está acá en nuestra regla triangular recto, porque el ángulo, una de sus esquinas, solo uno,
tiene la medida de 90 grados, como podemos verlo en la gráfica. Miguelito utiliza esa regla, esa escuadra, para colocarlo en una de las esquinas de su librero, de su librero, y observamos ahí que el ángulo de su librero es también de 90 grados. Otro niño, Juancito, muy curioso, utiliza su misma regla para colocarlo en la esquina de una de sus puertas, y podemos observar que también una de las esquinas de la puerta mide 90 grados, como también lo serán las 3 otras esquinas de esa puerta. Muy bien, como para dar un pequeño resumen a la clase de hoy, vamos a transmitirlo o lo vamos a trasladar en un mapa conceptual. Posiciones de dos rectas en el plano. Se dividen en dos, paralelas y las secantes. Las paralelas nunca se cortan, las secantes se cortan en un punto. Las paralelas, líneas que siempre conservan entre ellas la misma distancia, aunque las prolonguemos hasta el infinito, o sea, no se van a juntar. Pero estas pertenecen a un mismo plano, por lo tanto son coplanares. Pues no, recuerda que los que están en un mismo plano se les llaman rectas coplanares. Ahora, en las secantes se cortan en un punto. Hay dos tipos, las perpendiculares y las oblicuas. Las perpendiculares se cortan. Tendría de cruzarse, no sé, se ve como si estuvieran cruzadas, ¿no? Pero lo más importante no es porque se cruzan, sino es que se cortan en un punto, se intersectan, y estos forman 4 ángulos rectos. Tenemos a las oblicuas, que al cortarse forman ángulos agudos y obtusos. Más específicos, 2 agudos y 2 obtusos. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Luego, atento a la profesora, que dará las siguientes indicaciones con respecto al tema de hoy. Hasta la próxima.